Estamos trabajando el capítulo 6 del libro de Génesis. Hasta aquí hemos visto algunas cosas la semana pasada en cuanto a Génesis capítulo 5, cuando vimos un poco de los amigos de Dios, aquellos que no murieron, ¿no? Como fue Enoc, ¿no? Y Elías. Entonces, ahora vamos a ver Génesis capítulo 6. Vamos a observar casi verso por verso. Sin embargo, yo les mandé una aplicación en Document, está en el Facebook, lo puse en Facebook para que todos ustedes vayan, así que eso nos va a ayudar un poquito. Voy a tratar de ceñirme a lo que tenemos acá escrito en la Reina Valera por el momento. Y sí, acepto el comentario porque pues hay muchas posiciones en cuanto a Génesis 6, ¿no es cierto, no? Vamos a leerlo de la manera en que podamos entenderlo según lo que está aquí, ¿ok? Y vamos a ver. Ok, estamos en sus aplicaciones. Dice, Dios vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era continuo solamente el mal. Y decidió enviar un juicio universal, ¿no? Al cual conocemos como el diluvio. ¿Okay? Ahora, hasta aquí eso fue. La única forma de salvarse de él, o sea, del diluvio, era entrando al arca, ¿no? Pero nadie quiso escuchar los avisos de Noé. En este tiempo no debemos olvidar que un nuevo juicio divino está próximo a llegar a este mundo, y que solo hay una salvación en Jesucristo. Él dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Ok, mucho de Génesis 6 es analógicamente lo que va a pasar ahora, ¿no es cierto? ¿No? En el Génesis 6 aparece el juicio por el diluvio, y en nuestros días aparecerá el juicio por fuego. En Génesis 6 se esperaba que la gente se salve entrando al arca. En nuestros días se espera que la gente se salve por medio de Jesucristo, ¿no es cierto, no? Entonces esa es la idea. Entonces vamos a ver. El primer punto que vamos a ver dice preparación e instrucciones de Dios a Noé para la construcción del arca, ¿ok? Y Génesis capítulo 6 dice el primer versículo así. Aconteció que cuando comenzaron los hijos de los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, le nacieron hijos e hijas, y viendo los hijos de Dios, Génesis capítulo 6:5 dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era en la tierra mucha, y que todo el signo de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. ¿Ok? Estamos en Génesis 6:5. Pasé el otro punto de los ángeles, porque eso quiero tratarlo de una manera especial en su momento. Dice, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Ok, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Después dice, en las instrucciones, ¿no? En las instrucciones que le da Dios a Noé, versículo 14 dice, hazte un arca de madera de ¿qué? De gofer, ¿no? Harás aposentos en el arca, dice, y la calafatearás con brea por dentro por fuera. Ok. ¿Qué versículo? ¿Qué versículo? Capítulo 6, versículo 14. Aquí dice uno, eso no se entendió. Es que está yendo de vuelta al documento y a la Biblia. Estoy trabajando en el documento. ¿Leyendo la Biblia o lo... Yo estoy leyendo la Biblia, ¿no? Para que vean lo que dice el documento, ¿no es cierto, no? Dice, hazte un arca de madera de ciprés. Esa es la traducción que se usa. Aquí dice madera de gofer. Es lo mismo, ciprés o gofer. ¿No? Harás el arca con compartimientos, y la calafatearás por dentro y por fuera con brea. Eso es lo que dice el capítulo 6, versículo 14. ¿Ok? Ok. En primer lugar, el punto número 1 en cuanto a esto. La madera para esta embarcación era una madera de gran resistencia. Casi indestructible. Es la mejor madera en el mundo que puede haber. Es casi una madera indestructible.
Ahora, acá hay una palabra, ¿no es cierto? ¿No? La palabra utilizada para compartimientos incluye la idea de nido, ¿ok? O sea, nosotros estamos pensando posiblemente ¿cómo le llaman? Ferries, ¿no? Pero esto es algo mucho más, es algo que no tiene una explicación en sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían animales ahí, iban a haber animales. Por ejemplo, el elefante, no, ellos solamente debieron necesitar una sola habitación, ¿verdad? Entonces, y otros en cambio requirieron algunos espacios menores, ¿verdad? Dice además que el arca debía estar calafateada. Sí, más casi llegando abajo, van a encontrar los animales que fueron permitidos y los que no fueron permitidos, porque también hay un sector que no fue permitido. Pero desde ahorita estamos viendo, dice que raeré al hombre hasta la bestia y le da una clasificación, los reptiles. Ahora, el concepto de reptil en la Biblia es muy amplio. Cuando se habla de reptiles, se habla de muchísimas cosas, de verdad. Hablamos de reptiles, estamos hablando ¿cómo se llama? Primos hermanos de Satanás, por no decir demonios. Entonces ahí... No tiene sentido, pero igual eran creados por Dios, ¿no? Oh, igual, pues claro, obviamente, ¿no? Ok, el punto número 3 dice algunos animales, bueno, el punto número 4 dice además que el arca debería estar calafateada, ¿verdad? Ahora, ¿qué cosa quiere decir? Que no debería de haber espacio entre la manera cómo se pegaba, o sea, era la manera como era el cemento, era la brea, cómo se pegaba madera con madera, ¿verdad? Cosa que era impermeable, o sea, el agua no podía o no iba a entrar, ¿verdad? Entonces, el punto número 5, el versículo 15 del capítulo 6 dice, y de esta manera lo harás. Ahora, Dios le da las instrucciones precisas, ¿no es cierto, no? 135, ¿qué dice? Capítulo 15. Y de esta manera lo harás. Los 300 codos de longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Estamos hablando de más o menos unos 135 metros, traduciéndolo, ¿verdad? La longitud del arca de 22 metros y 2 metros y medio y su anchura de 13 metros y medio en su altura. Eso más o menos es la idea de en codos, ¿verdad? El punto número 6 dice, Noé no estaba construyendo algo como un transatlántico en un sentido, ¿verdad? Simplemente él estaba diseñando un lugar que era un refugio para los animales y los seres humanos, ¿no? Que iban a sobrevivir el tipo de este diluvio. Realmente Noé ni siquiera se imaginaba la envergadura de lo que iba a suceder en la tierra, ¿verdad? Entonces, inclusive tampoco Noé estaba pensando en que iba a haber una tempestad. O sea, pero Dios sí, de alguna manera. Entonces, esta nave, pues este bote, esta arca carecía de muchas cosas que nosotros en la actualidad podríamos pensar que una embarcación moderna pudiera tener, ¿verdad? Entonces, ofrecía más espacio libre que comodidades. Eso es lo que pasa. Había más espacio libre que comodidades, ¿verdad? El versículo 16 sigue hablando de las instrucciones. Dice, harás una ventana, punto número 7 estoy, aquí en nuestro estudio. Harás una ventana en el arca y la terminarás a medio metro del techo, ¿verdad? Y pondrás la puerta del arca en su costado. ¿Están imaginando? La harás con piso bajo, segundo y tercero. Dios es específico. Siempre da detalles. Cuando él da una orden, siempre da detalles y te dice cómo. Ahora, y después te dice para qué. Ahora, vamos a imaginarnos un ambiente creado. El aire está pesado por tantos animales que hay, ¿verdad? ¿No? El olor de los animales. Recuerden ustedes, ¿dónde se va su olor? ¿No es cierto? ¿No? Excrementos y cosas así. Entonces, todos están ahí todos los días, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, la ventana debió ser bastante más que pequeña, ¿no es cierto? Más que una pequeña abertura al costado del arca, ¿no? Y se extendía alrededor del arca a medio metro del techo, proporcionando una ventilación parecida a la de los gimnasios en la actualidad. Ayer estaban trabajando acá en la parte de acá de la casa y el joven que está trabajando me llama, estábamos solo con él y me dice, mire pastor,
y mete su mano así y saca la madera podrida que está al otro lado. La comenzó a sacar con la mano. Cha, cha, cha. Y todo está lleno de nidos de pájaro y de, ¿cómo se llama? Abeja, perdón, es abeja. Y dice, pero tenía una malla y la malla estaba despegada. Y me dice, hay que volver a pegar la malla. ¿Por qué? Y yo le digo, ¿por qué? Porque me dice, ese es el que le provoca el aire, me dice, a la madera entre la insolación. Y entonces es la idea de cómo la casa está fresca, ¿no? Y calientita o sea, todo eso tiene que ver, la rendija, y me hizo pensar en lo que estamos diciendo ahora. Dios diseñó el arca de tal manera que a tal altura vas a poner la ventana. Es una ventana que corría casi todo el diámetro del arca, pero tiene que estar a medio metro del techo. Y es la manera como los olores de los animales, ¿no es cierto, no? Iba a salir por ahí para que el aire, decíamos, circule. Es importante, ¿verdad? Entonces, el versículo 9 dice, en cuanto a la puerta, el arca tenía una sola entrada. Ahora, otra vez, dije que el arca analógicamente era el prototipo de Cristo, ¿no? Hay una sola manera de entrar al arca, hay una sola manera de entrar al cielo, ¿no? Entonces esto es un detalle importantísimo cuando el Señor Jesús dice, yo soy el camino o yo soy la puerta de las ovejas, ¿no es cierto, no? Entonces Él es realmente la puerta del arca que va a venir. Entonces se anuncia el juicio sobre la tierra, es decir que todos los seres humanos, los animales y las aves iban a morir, ¿no? Dios dice en el versículo 17, no, aquí yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir la carne, en que hay un aliento de vida debajo del cielo, todo lo que hay en la tierra perecerá. O sea, otra vez, no va a quedar carne alguna en la tierra, más aquellos que entren al arca. Son los únicos que van a quedar. Hasta aquí estamos viendo parte del diseño. Hasta acá estamos viendo cómo es que Dios provee la ventilación, la puerta, y cómo Dios establece cómo es que va a ser cada cuarto, cada lugar en el arca, ¿no? Entonces, otra vez, no es un hotel 5 estrellas, pero había mucho espacio para cada pareja de animales y de personas que estaban ahí. El punto número 2 le llamamos los pasajeros del arca, y empieza desde el versículo 18 al 20 del libro de Génesis 6, ¿no? Dice, pero estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca tú, y contigo ¿quién? Tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán, de las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves. Ok, dudo mucho que hayan habido reptiles como dinosaurios en ese tiempo. Ahora recuerde, Job establece que hay dinosaurios. Tenemos que entender que hay dinosaurios, ¿verdad? Pero no guardaron dinosaurios en el arca. No guardaron ballenas en el arca. Una ballena, con 2 ballenas se llenaba el arca, por decir así. Entonces, ¿qué pasó allí, no? Es la pregunta que tú hacías, ¿no? ¿Dónde están? Ok. La primera cosa, Noé no tuvo que salir a buscar a ningún animal. ¿Por qué? Ellos vinieron. No sé si usted se ha dado cuenta cuando va a haber temblor. Creo que tú no, ¿alguna vez has pasado algún temblor, Leila? Nunca, no sabes qué es un temblor, ¿verdad? ¿No? ¿Ustedes se acuerdan de algún temblor? Sí. ¿Sí? Ok, pero normalmente cada vez que va a haber temblor, en Perú por lo menos así, los perros ladran y aúllan. Como que, ¿no? Tienen un sentido, y los perros buscan que protegerse. El perro más bravo, el feroz, se va y se trata de ocultar debajo de algo, ¿no? Entonces, en esta idea, los animales tenían el sentido de ¿qué? El sentido de refugio. Entonces, los animales supuestamente presentían lo que iba a venir, y por eso Noé, usted mire la Biblia y dice, Noé no buscó ningún animal. Y por eso la tendencia dice, y ellos venían, ¿no? Ellos vinieron a él.
Siempre que los animales perciben el peligro, se acercan al ser humano. Y eso fue lo que sucedió al acercarse el comienzo del diluvio. Noé no tuvo ningún problema para aquellos seres vivos que espontáneamente venían a él, ¿verdad? El punto número 3, vamos a ver versículos 21 y 22 de Génesis 6. Dice, y tú toma para ti de todo alimento que se come. ¿Y qué cosa dice? Guárdatelo. Y será alimento para ti y para ellos. Y así hizo Noé conforme a todo lo que Dios le había mandado. Así hizo. Entonces, habrá sido necesario almacenar una gran cantidad de heno para alimentar a tantos animales, ¿verdad? Algunos han asumido que ciertos animales debieron requerir carne para comer, ¿no? Y se han preguntado si no habrían tenido que comerse unos a otros. Imagínense, ¿no es cierto, no? Que se supone que subieron 2 conejitos, entonces si el lobo tenía hambre, entonces se comió los conejos. Bueno, hay una postura en cuanto a esto. Algunas personas piensan que hasta el momento del diluvio los animales eran herbívoros, no eran carnívoros, ¿no? Y eran herbívoros, ¿por qué? Porque hay un versículo en la Biblia, en Isaías capítulo 11, versículos 6 al 7, donde dice, el león y el cordero morarán juntos, y también el león como el buey comerá paja. Y esto sucederá en el tiempo del milenio. Eso es Isaías 11, 6 y 7 está hablando del milenio, está hablando de lo que será el futuro. Entonces, algunas personas piensan que probablemente esto es lo que haya existido en el primer tiempo, que los animales no se comían entre sí porque eran herbívoros, no eran carnívoros. Y supuestamente en el milenio vamos a regresar a los comienzos, al tiempo de Génesis, cuando los animales no se comían, ¿verdad? Pero si ya hizo el milagro de traerlos, también pudo haber hecho el milagro de que no coman comida. Pero, de carne, o de que se sostengan sin nada, o sea. Bueno, pero otra vez. Fue un milagro. Otra vez, pero recuerda la parte literal. Recuerda que te dije, vamos a ver la parte literal. Y la parte literal dice, y Jesús le dice, toma para ti alimento y come y guarda y será alimentado para ti y para ellos. O sea, en 2 palabras. Número 1, sí tuvo que recoger alimento, ¿no? Número 2, sí tuvo que alimentarlos. Número 3, el milagro que puede ser aquí es el hecho de que no se hayan comido entre ellos, ¿no? Si es que la teoría de que eran herbívoros no da lugar, ¿verdad? Pero otra vez, hay estudiosos que piensan de que los animales eran herbívoros en ese tiempo. El punto número 4, Noé y su familia y los animales entran en el arca, dice, ¿no es cierto, no? Y después viene la destrucción de toda una generación. Entonces vamos a entrar al capítulo 7, ¿no es cierto, no? En el capítulo 7, saliendo del capítulo 6, entramos al capítulo 7, versículo 1, dice, entonces el Señor dijo a Noé, entra en el arca tú y todos los de tu casa, porque he visto que solo tú eres justo delante de mí en esta generación. Que yo siempre he hablado y he predicado y he enseñado de que Noé era justo en sus generaciones. Habíamos dicho que su sangre no se contaminó. Su familia ascendía directamente de Eva y hasta aquí no había habido problemas, porque en Génesis capítulo 6 al comenzar vemos el problema de cómo es que Satanás trata de mezclar la raza humana para que no nazca el Salvador. Entonces, solamente hay 2 personas que se le llaman así, Abraham y Noé, que eran justos, ¿no es cierto, no? Y ellos eran considerados justos por su fe. Ahora, quiero que entiendan, porque otra vez también esto es una analogía de lo que hace Dios con aquellas personas que perdona. Ahora, recuerda una cosa, Noé se emborrachó. Recuerda otra cosa, Abraham mintió. ¿Recuerdan que Abraham mintió? ¿Recuerdan que Abraham mintió? Abraham mintió diciendo, esta mujer no es mi mujer, es mi hermana. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No es cierto, no? Y Noé se emborrachó, y después las consecuencias de emborracharse fueron denigrantes para él y su familia. Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede de que aquí, en Génesis capítulo 15, versículo 6, dice, Abraham creyó al Señor
y él se lo reconoció por justicia. En este pasaje vemos que Noé creyó a Dios y él fue aceptado como justo. Ahora, la palabra justificación es muy importante en la Biblia y aquí vemos el comienzo de cómo es que Dios considera la justificación, ¿verdad? En Hebreos capítulo 11, versículo 7 dice, por la fe Noé preparó un arca. Esta fue la razón por la que Dios le salvó. Por la fe Noé preparó un arca. Entonces, ¿cuál era la idea? Noé fue justificado por su fe. Recuerden ustedes una cosa. Los que estamos ahorita en el tiempo del Nuevo Testamento, miramos hacia atrás y creemos por fe que Jesús murió por nosotros, ¿verdad? ¿O no? Y los que estaban atrás como Abraham, como Noé, ¿en qué creían? Creían por fe, Noé creyó por fe que al construir el arca se iban a salvar. Es la idea. Ahora, usted puede decir, pero ellos no tenían idea de la promesa, idea de Cristo. A ver, no tenían idea de Jesucristo como una persona, pero tenían la idea de la promesa de que Dios había dicho, ok, entra al arca y te vas a salvar. Y Abraham tenía la fe de que le iban a hacer un heredero. Se llamaba, ¿quién? Isaac. Y creyó. Entonces, Dios los justificó por su fe. Entonces, sí, es igual con nosotros. Cuando nosotros ahora miramos hacia atrás y creemos que Jesús murió por nuestros pecados, o murió por nosotros, Él nos justifica por nuestra fe. ¿Me comprende usted? Esa es la razón por la que Efesios dice, no por obras, sino por gracia. Entonces nosotros creemos y la salvación viene por gracia porque hemos aceptado por fe de que Jesús murió por nosotros. O sea, no existe nada de lo que tengamos que hacer nosotros para que Jesús muera por nosotros. Él lo hizo todo. Entonces, yo no me voy a salvar por ir a la iglesia, yo no me voy a salvar por leer la Biblia, yo no me voy a salvar por bautizarme, yo no me voy a salvar porque mi papá es pastor, yo no me voy a salvar por eso. Yo me voy a salvar porque tengo fe que Jesús murió por mí. Entonces, cuando tengo fe, Dios me justifica. Eso fue lo que pasó con Abraham y eso fue lo que pasó con Noé. Dios lo salvó por fe, por su fe. Lo justificó por su fe. Entonces, el versículo 1 dice, de capítulo 7, entra en el arca. Esta es la misma invitación que el Señor hace a toda la humanidad. ¿No? Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estéis cansados y cargados y yo os haré descansar. En el versículo 16 dice, y el Señor de Mateo cerró la puerta, detrás de Noé. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Ok, aquel que te abrió la puerta y aquel que te cierra la puerta. O sea, va a llegar un momento en el cual, así como el Señor cerró la puerta del arca, va a llegar el momento en que el Señor cierre la puerta, que es la oportunidad para la salvación de las personas. Eso no sucede todavía. Entonces, una vez que pasa el capítulo 7, viene el capítulo 8, ¿verdad? Y vemos lo primero que hace el Señor en Génesis 8, 1 dice, y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca, e hizo pasar Dios un viento sobre la tierra y disminuyeron las aguas, y cerraron las fuentes, los abismos y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida. Ok, todo esto comenzó a ser gradualmente. Ahí hay varias fases, ¿ok? En el punto número 1 de nuestros estudios dice así. Dios no olvidó, y Dios no se olvidó, ¿no es cierto? Más bien se acordó de Noé. Dios, esa es la idea. ¿Por qué Dios pone cada palabra en la Biblia? Recuerden que acabamos de hablar de la palabra justificación. Habían pasado 40 días y 40 noches, los cuales había sido el diluvio. Y dice, y Dios pone, a propósito está esta palabra, dice, y Dios se acordó de Noé. Ahora, quiero que entiendan una cosa. Dios
de lo único que se va a olvidar de nosotros es de nuestros pecados. Ahora, suena muy cómodo para muchas personas decir, qué fácil, ¿no? Porque tú pecaste de esta manera, entonces de alguna manera Dios ya no se va a acordar de tus pecados. Bueno, eso es lo que dice, ¿no? Dios se acordó de Noé, no se acordó de sus pecados. ¿Dios se va a acordar de nosotros? Sí, lo que Dios va a olvidar son nuestros pecados. Entonces, la única cosa de la cual no se acordará es de nuestro pecado. Y si vienes para Él a recibir la salvación, mucho mejor, ¿verdad? La historia de Noé y su familia entrando en el arca, punto número 2, como la historia de la creación, ha recorrido toda la tierra. La Biblia nos cuenta que el diluvio fue un juicio de Dios sobre los seres humanos por su pecado, lo cual es perfectamente sensato. Ok, Génesis 6 dice, y vio Dios que la maldad de los hombres era mucha, y dijo, raeré al hombre y hasta las bestias y los reptiles. Ok, quiere decir que toda esta masa de seres en la humanidad estaba mezclada entre sí. Por eso había mucha, pero mucha corrupción carnal. Ok, entonces, el capítulo 8, versículos 4 y 9, ya vamos a terminar casi, dice, porque dentro de 7 días haré llover la tierra 40 días y 40 noches, y borraré de la faz de la tierra a todo ser viviente que he creado. Ahora, ¿qué pasó? 7 días antes de que ocurriera el juicio, Dios les había dicho a toda la gente, el juicio va a venir en 7 días. Ahora, Noé más o menos tenía 500 años cuando comenzó a predicar acerca de esto. Pero Dios 7 días antes había dicho, voy a raer a toda la faz de la tierra. Ahora, la gente siempre tuvo la oportunidad de salvarse. La gente siempre ha tenido la oportunidad de salvarse. Entonces, si tú sabes que eres salvo, tú sabes que en algún momento la gente que tú conoces no cree o no quiere entender cómo es que va a venir la salvación. Entonces, quiero que entiendas eso, ¿no? Noé hizo conforme a todo lo que el Señor le había mandado. Noé tenía 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dice, entonces entró Noé en el arca y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos, a causa de las aguas del diluvio, de los animales limpios y de los animales que no son limpios, de las aves y de todo lo que se arrastra sobre la tierra. De 2 en 2 entraron con Noé en el arca, macho y hembra, como Dios había ordenado a Noé. Entonces, el punto número 4 aquí dice, durante 7 años la gente que hubiera llamado a la puerta del arca podía haber entrado, durante 7 días, perdón, ¿no es cierto, no? Entonces Dios les había salvado, ¿verdad? Pero no creyeron. El punto número 6 dice, los versículos 2 y 3, que no hemos leído, el versículo 8 dice, hacen referencia a una distinción entre animales limpios y los que no eran considerados limpios. O sea, esos también entraron al arca. En algún momento vamos a hablar de eso, ¿ok? Los siguientes versículos dicen, nos relata la destrucción de toda aquella generación humana y del resto de los seres vivos, así como la salvación de los que se encontraban en el arca. Ahora, los versículos 11, 12, 16 y 17, vamos a leerlo. Dice, de Génesis 7, 8, dice, el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, ¿qué sería? ¿Febrero 17? Si es que consideramos el año como enero, ¿no? Bueno, si es que consideramos eso, creo que ellos estaban pensando en otra medida. Ok. En este mismo día se rompieron todas las fuentes del gran abismo, y las compuertas del cielo fueron abiertas, y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. Y los que entraron, macho y hembra de toda carne, entraron como Dios le había mandado. Y el Señor cerró la puerta detrás de Noé. Entonces vino el diluvio sobre la tierra por 40 días, y las aguas crecieron y alzaron el arca, y éste se elevó sobre la tierra. Ahora, ¿existió el diluvio? Claro que sí, no se lo tengo que probar, ustedes saben. Sin embargo, hay un libro, ¿no?, que es muy, muy bonito en cuanto al diluvio. Versículo 23 dice, exterminó pues el Señor todo ser viviente que había sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta los ganados, los reptiles y las aves del cielo fueron exterminados de la tierra. Solo quedó Noé y los que estaban con él en el arca. Capítulos
6 y 13 dice, entonces dijo Dios a Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos, y aquí voy a destruirlos juntamente con la tierra. Eso es la promesa de Dios y lo que va a pasar. Capítulo 8, versículo 24 dice, dice, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Total, ¿eran 40 días y 40 noches? Sí, ¿no? Pero dice que las aguas todavía estaban 150 días. Capítulo 8, versículo 24. Es que técnicamente ellos aterrizaron, no sé cómo se diría, pero cayeron en una montaña. Monte. Así que igual la elevación estaba alta, de repente ellos pudieron caminar ahí, pero el agua todavía no había residido de la fase, ¿no? Y por eso era un proceso, o sea, no es que de pronto se secó, todo fue un proceso. Dios hizo todo bien, ¿no? Segunda de Pedro 3, 3 y 4 dice, ante todo sabed esto, que en los últimos días vendrán burladores con sus sarcasmos, siguiendo sus propias pasiones y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque de los padres durmieron, toda continúa tal como estaba desde el principio de la creación. Ok, lo que dice este versículo es así, que hay muchas personas que no le creen a esto, que no quieren tener la idea de que esto pasó, aunque las evidencias están dadas. Hay gente que se burla de esto, hay gente que hace mofa de esto. Pedro dice, no te preocupes, esto no es algo que fue ayer, desde ese tiempo la gente se anda burlando que esas cosas no van a suceder. Los burladores en Génesis capítulo 6 están muertos, ¿verdad? ¿No? Ahora también será igual. Entonces, capítulo 12, punto número 12 dice, recordando aquella puerta del arca que Dios cerró, pensemos que hoy en día el anuncio de las buenas noticias, el Evangelio, resuena por toda la tierra proclamando que Dios continúa invitando al ser humano a establecer una relación personal con Él. El arca representa el Evangelio. La puerta representa a Jesucristo. San Juan 10, 9 dice, yo soy la puerta, si alguno entra por mí, será salvo. Ok, lo que hemos visto aquí es bien sencillo. Solo es un cuadro de la razón por la que existe la palabra salvación. En el primer tiempo, el juicio fue determinado por Dios por la maldad de los hombres, por el pecado de los hombres. Y el juicio, la condenación, iba a ser morir ahogado, morir anegado en agua. En este tiempo, la maldad de los hombres es mucha y Dios ha determinado de que el hombre muera por su pecado. Pero como en primer tiempo Dios puso un arca y puso una puerta en el arca, entonces Dios ofrecía la salvación a toda persona que quisiera entrar. La gente no quiso entrar. Entonces se salvaron las personas que Dios había determinado, Noé y su familia, porque Noé creyó a Dios y Dios le justificó. Esa era la razón por la cual se salvaron. Entonces, hoy en día, nosotros tenemos a Jesucristo, que es la puerta del arca que viene, y nosotros creemos lo que hizo Jesús, y Dios nos justifica, y por esa razón nosotros somos salvos. No somos salvos por el pecado o por el perdón, somos salvos porque le hemos creído a Él, Dios nos perdonó y nos justificó. Por eso somos salvos. Por eso la manera de esta parte de la salvación para muchos es muy, pero muy complicado. Algunas personas que creen que la salvación se pierde, algunas personas que creen que la salvación se gana. Y la verdad, la salvación tiene que ver con la justificación, ¿no? Dios te justifica por creer lo que dice su palabra, por creer la obra de Jesús. Y por eso dice el Señor Jesús, yo soy la puerta, el que por mí entrare, ese será salvo. Entonces te voy a invitar a que creas en la puerta de esta arca espiritual que Dios te presenta. Te voy a invitar a que dejes que el Señor Jesús abra la puerta y pases a esta arca espiritual que en la actualidad se llama iglesia, en la actualidad se llama coinonía cristiana, que en la actualidad se llama el placer de convivir con otros cristianos y de tener la misma esperanza que es llegar a